Hola eternos lectores, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina, me encuentran en todas las redes sociales como Eterna Lectura. El día de hoy les traigo el libro versus película de Coraline. Coraline es una novela que pertenece al género fantástico y terror, está orientada al público infantil, pero la realidad es que ha conquistado a todo tipo de lectores. Su autor es Neil Gaiman, un escritor y guionista inglés que ha abordado muchísimos géneros como las novelas, los cómics y hasta los programas de televisión, y que también ha sido galardonado con muchísimos premios. Por ejemplo, en el caso de Coraline obtuvo 2 premios como mejor novela, tanto con el premio Hugo como con el premio Nebulosa. Este autor había comenzado con la escritura de Coraline hacia el año 1990, pero no fue hasta el año 2002 que se publicó por primera vez y contó con ilustraciones de Dave McKean. Luego de su publicación, este libro fue adaptado a múltiples formas. Por ejemplo, en el año 2008 se hizo una versión en novela gráfica. En el año 2009 se hizo su adaptación cinematográfica, al igual que ese mismo año se hizo un musical y un videojuego basado en la historia de Coraline, y en el año 2018 también se hizo una ópera. En este video en particular quiero centrarme en el libro y la película de Coraline, viendo cuáles son sus similitudes, sus diferencias y cuál es, desde mi punto de vista, la que funciona mucho mejor. Seguramente la película Coraline y la puerta secreta la habrán visto en algún momento de sus vidas. Como les decía anteriormente, es una película del año 2009, fue dirigida por Henry Selick, quien elaboró el guión junto con el autor de la novela. Es una película de animación filmada con el estilo stop motion, que seguramente ya conozcan por las películas de Tim Burton, quien de hecho había tenido un vínculo con Henry Selick, y van a notar que tiene una estética bastante similar. Coraline fue una película aclamadísima por la crítica y de hecho fue candidata tanto a los premios Oscar como al Globo de Oro a Mejor Película Animada. En el caso de los Oscar, por ejemplo, había perdido frente a Up. La realización de esta película tomó 4 años de trabajo y contó con las voces de Dakota Fanning y de Teri Hatcher. En primer lugar, me gustaría abordar cuáles son las similitudes entre el libro y la película. Si nos ponemos a hilar muy fino, lo que vamos a notar es que tanto el libro como la película mantienen la misma esencia. Con respecto al argumento, por ejemplo, tanto el libro como la película nos cuentan la historia de Coraline. Coraline es una niña que se muda con su madre y con su padre a una vieja casa que está compuesta por departamentos. Ella va a vivir en el departamento de en medio, va a tener un vecino que vive en el departamento superior y 2 vecinas que viven en el departamento inferior. Coraline es una niña muy aventurera y muy osada, que se la pasa explorando por los alrededores y cuyos padres no le prestan demasiada atención porque están todo el tiempo trabajando. Coraline va a estar un poco desencantada con la vida que lleva, y por ese motivo, cuando descubre que una puerta la transporta a el otro mundo, en donde tiene una madre muy atenta, un padre muy divertido y todo parece ser muchísimo mejor, va a tener este dilema de vivir en el mundo real o quedarse en ese otro mundo. Con respecto a los personajes, tanto el libro como la película van a tener muchísimos personajes que aparecen tanto en una como en otra, como por ejemplo Coraline, sus padres, sus vecinos, la otra madre, el otro padre, pero también se van a agregar personajes nuevos, como por ejemplo Wybie, que no aparece en el libro, como por ejemplo la abuela de Wybie, que es la señora Lobat, que tampoco aparece en el libro, y también algunos elementos que no aparecían en el libro, como por ejemplo la muñeca idéntica a Coraline. Al margen de la adición de estos nuevos personajes, otra de las cosas que va a hacer la película es otorgarle nombre a personajes que en el libro no lo tenían. Por ejemplo, gracias a la película vamos a saber que la madre se llama Mel y que el padre se llama Charlie, pero estos 2 nombres nunca aparecen mencionados en el libro. Y por último, las coordenadas espaciotemporales van a ser prácticamente idénticas, dado que tanto en el libro como en la película el tiempo va a ser un tiempo actual y el espacio va a transcurrir en su mayoría en la casa. Algunas pequeñas cosas que va a agregar la película con respecto al libro en torno al espacio y al tiempo es, por un lado, que se le va a otorgar nombre a esta antigua casa que se va a llamar Palacio Rosa, y también va a aparecer como prólogo de la película la sala de costura en donde se está confeccionando la muñeca de Coraline.
Como pueden ver, a grandes rasgos, tanto el libro como la película son relativamente idénticos y sin embargo también tienen sus diferencias, que son las que voy a empezar a detallar a continuación. Una de las primeras diferencias que podemos notar entre el libro y la película es la forma en la que comienzan. El libro comienza con Coraline llegando a su nueva casa y conociendo a sus vecinos y explorando los alrededores, mientras que la película comienza con esta especie de prólogo que va a ocurrir en esta sala de costura, con telarañas y con papel en las paredes muy anticuado al estilo sepia, en donde vamos a ver cómo una extraña figura con manos como si fuesen agujas toma una muñeca, le saca su relleno y la transforma para volverla una niña muy parecida a Coraline, que todavía no la conocemos, pero la vamos a ver en la escena siguiente. Esta sala de costura ya nos inserta en un ambiente muy oscuro y tétrico, no solo por la apariencia de esta sala de costura, que está caracterizada por el abandono, lo viejo, las telarañas, sino también por esta extraña figura que está cosiendo y también por la música que se escucha de fondo. Otra de las diferencias tiene que ver con el tiempo que transcurre hasta que Coraline descubre la puerta. Por ejemplo, en el caso del libro, hasta que ella descubre la puerta transcurren 2 semanas, mientras que en la película la descubre el mismo día de su llegada. En el libro, todo lo que ocurre en el transcurso de esas 2 semanas se va a contar de forma acelerada y nos va a servir para conocer el lugar en el que se encuentra Coraline, cómo son sus vecinos y sobre todo el peligro en el que se va a ver inserta. En el caso del libro, si bien Coraline tarda 2 semanas en descubrir la puerta, la realidad es que se nos van dando un montón de indicios de que ella está en peligro y es por ese motivo que el lector no pierde el interés. En el caso de la película, la atención del espectador está garantizada porque ya desde el primer día de Coraline en la casa sabemos de la existencia de esa puerta y del atractivo que representa para ella. Con respecto a la caracterización de la puerta, me gustaría puntualizar en algunos aspectos que me llamaron muchísimo la atención. En el caso del libro, la puerta que aparece es una puerta de dimensiones grandes, es decir, una puerta relativamente normal y que obviamente al abrirla da a esa famosa pared de ladrillos que también aparece en la película. Sin embargo, en la película la puerta es sumamente pequeña, por lo que se nos da un poco la idea de que solamente está destinada a niños o a personas pequeñas. Otro aspecto que me llamó muchísimo la atención en torno a la puerta tiene que ver que en el libro, cuando Coraline abre la puerta y desaparece la pared de ladrillos, en realidad la puerta da a una especie de corredor muy largo, oscuro, con olor a viejo, que no resulta muy atractivo para ella. Sin embargo, en la película se trabajó de manera totalmente distinta, porque cuando ella abre la pequeña puerta y desaparece la pared de ladrillo, lo que va a ver son colores muy llamativos, como el azul, el violeta, que en cierta forma la cautivan para llamarla a ese otro mundo. También son llamativas las diferencias del otro mundo con respecto a cómo se plantea en el libro y cómo se plantea en la película. En el caso del libro, lo que vamos a tener es a Coraline, que una vez que atraviesa ese largo corredor, llega al salón, en donde también aparece ese cuadro que no es como el de la película, porque en realidad el niño lo que está haciendo es mirando unas pompas de jabón. En el caso del libro, a Coraline le llama la atención que ese cuadro ubicado en el salón de su casa, en este otro mundo, en realidad parece que ese niño tiene una mirada mala, como que quiere hacer algo malo con las pompas de jabón. Mientras que en el cuadro que aparece en la película es totalmente significativo lo que muestra uno y otro cuadro, porque en el caso del cuadro que aparece en el mundo de Coraline, tenemos a un niño con un helado al que se le cayó el helado al piso, mientras que en el otro mundo ese mismo cuadro no tiene al niño con el cucurucho al que se le cayó el helado, sino que el niño está específicamente disfrutando de ese helado. Esto ya nos da la pauta de que ese otro mundo es mucho más atractivo, como le va a resultar a Coraline en la película. La otra madre en el libro se va a caracterizar de forma que la niña, incluso sin verla con detenimiento, logra notar un montón de diferencias con su madre real. En el caso de la madre de este otro mundo, ella lo que va a mencionar es que tiene la piel muchísimo más pálida, las extremidades más largas, es más alta,
tiene los dedos más largos y las uñas más largas que su madre, mientras que en la película se puede ver como una versión hasta diría mejorada de Mel, que es su madre. En el caso de la película, tanto la madre de Coraline como la otra madre de Coraline van a ser idénticas a excepción de los ojos, que eso también sí aparece en el libro. Pero además de eso, esta otra madre en el otro mundo va a tener una apariencia mucho más atractiva para Coraline, por ejemplo, por la forma en la que se viste. Desde mi punto de vista, el otro mundo está mucho mejor trabajado en la película que en el libro. En el libro no es que a Coraline no le atraiga ese otro mundo, pero se nota que ella no está totalmente fascinada ni con su madre, ni con su padre, ni con la comida, ni con las habitaciones, ni siquiera con su propia habitación. En el caso de la película, sí se puede ver que Coraline está siendo totalmente engatusada por la otra madre y que es un mundo para ella perfecto en todos los sentidos. Porque recibe la atención que no tiene de sus padres, porque tiene una habitación muchísimo mejor de la que tiene, porque la casa no tiene todos los desperfectos que tiene, porque los colores son muchísimo más vívidos y coloridos y atractivos para una niña. Les doy algunos ejemplos. En el caso del libro, la habitación de Coraline está pintada de verde y de rosa, y aunque es cierto que su habitación le gusta un poco más que su habitación en el mundo real, tampoco es que queda totalmente fascinada. Además, por ejemplo, el señor Bobinsky, que con su show la encandila en la película, en realidad en el libro la perturba bastante, ella desconfía muchísimo de él. En el caso del show que ofrecen Spink y Forcible, en la película ella queda totalmente deslumbrada con la versatilidad de estas dos mujeres y de cómo le incluyeron en el show, mientras que en el caso del libro el show la aburre un poco porque parece no tener final. Y además de eso, en determinado momento corre peligro con una de las presentaciones de estas dos mujeres. Otro de los indicios que nos da la pauta de que a Coraline no le gusta tanto tiene que ver con que cuando la otra madre le acaricia el pelo, ella se separa y le dice que por favor no lo haga. Dos de los grandes defectos que considero que tiene el libro con respecto a la película tienen que ver por un lado con lo que les decía recién, con respecto a que el otro mundo está muchísimo mejor trabajado en la película que en el libro, y por otro lado que el ofrecimiento de coserle los botones a los ojos en el libro es de forma muy abrupta. Y esto tiene que ver con que Coraline en el libro visita una sola vez el otro mundo cuando le ofrecen coserle los botones a los ojos. Mientras que en el caso de la película, ella va 2 veces al otro mundo y recién en la tercera vez le hacen el ofrecimiento. Desde mi punto de vista, en el libro queda muy abrupto este ofrecimiento, mientras que en la película es mucho más natural porque ya lograron conquistarla del todo. Además, para mí, el hecho de que en la película Coraline vaya al otro mundo y vuelva a su mundo y vaya al otro mundo y vuelva a su mundo permite un poco que el espectador refuerce esta idea de contraste entre ese otro mundo maravilloso y espectacular para Coraline en contraste con el mundo real de Coraline, que claramente a ella le desagrada un montón. Creo que en sí esos son los dos mayores defectos del libro con respecto a la película. El hecho de que realmente me parece muy abrupto que en solo la primera visita, y que encima es una visita que no funciona tan bien como en la película, le quieran ofrecer coserles los botones a los ojos. Mientras que en la película sí se nota que la otra madre es una experta para engatusar a los niños y que justamente acomoda todo a su favor. La otra madre en la película, sabiendo que Coraline se siente muy sola con respecto a sus padres, justamente lo que va a hacer es ella intentar ser la madre más presente y más atenta. Va a intentar que su marido, Charlie, sea súper divertido y súper carismático, a diferencia del padre de Coraline. Va a acomodar la estética del lugar para que sea una especie de paraíso terrenal para Coraline. Se va a sentir totalmente atendida con sus gustos y sus intereses. Y también con pequeños detalles como por ejemplo el hecho de que la otra madre le haga una ropa o el otro padre le prepare todo el jardín con su rostro. Todos esos son pequeños detalles que claramente suman, y además acá no tenemos que olvidar la importante presencia de la música.
yo creo que en esta película los elementos musicales están muy bien utilizados. No solo en las escenas divertidas, como por ejemplo la canción que le compone el padre a Coraline, sino también para transmitir otro tipo de sensaciones, como por ejemplo la canción tétrica del principio. En el caso del libro, las descripciones no son muy minuciosas, pero aún así funcionan muy bien porque son muy tétricas y muy oscuras. En el caso de la película, obviamente no necesitamos descripciones porque se nos está mostrando todo y creo que la estética que maneja es espectacular. Sobre todo por lo que les decía anteriormente, de cómo hace un contraste muy marcado entre el mundo de Coraline y el otro mundo, pero también en cómo ese otro mundo se va volviendo cada vez más oscuro, más peligroso, más siniestro. Me encanta además que la película no dejó de lado ningún detalle. Por ejemplo, el llamador de las señoras Spink y Forcible tienen justamente las caras de la comedia y de la tragedia, siendo que ellas son dos apasionadas por el teatro. Las referencias a Odisea o el nacimiento de Venus, mientras Coraline está en el otro mundo viendo la representación de Spink y Forcible, y también la presencia de la noche estrellada cuando Coraline se encuentra con los tres niños. En el caso de sus respectivos finales, considero que es muchísimo mejor el final de la película que el del libro. Porque en el caso del libro vamos a tener a Coraline, una vez que se libra de la mano de la otra madre, descansando en su cama y esperando el regreso a clases. Mientras que el final de la película considero que refleja mucho mejor cómo Coraline ahora sí se siente a gusto con su mundo real, a pesar de los defectos que quizás siguen teniendo sus padres y sus vecinos y la casa. Pero cómo ella ya está en una especie de armonía y de comunión con todo eso, y de hecho cómo todo fue mejorando también, porque sus padres ahora son mucho más atentos con ella, sus vecinos le parecen mucho más simpáticos y atractivos que al comienzo, así que me parece que el final de la película es mucho mejor que el del libro. Y ya para ir cerrando, me gustaría hacer una mención especial a lo que pasa con los botones tanto en el libro como en la película. El tema de los botones es muy significativo y a mí me parece muy interesante que justamente sea este acto de coser botones a los ojos, debido a que los ojos son la famosa puerta del alma. Vieron que siempre se habla de que los ojos son la puerta del alma. Y en este caso, el hecho de que te quieran coser botones a los ojos representaría una falta de identidad, representaría perder tu alma. Creo que esta historia, tanto en el libro como en la película, nos lleva a reflexionar y nos da una advertencia en torno a cómo las carencias emocionales que podemos tener muchas veces puede llevarnos a caer en trampas muy seductoras. Y esto, por ejemplo, pueden pensarlo en vínculo con otras cosas, como por ejemplo las relaciones tóxicas o incluso la caída en sectas. Una de las grandes lecciones que aprende Coraline es justamente a valorar más la verdad frente a las ilusiones y sobre todo a querer más lo auténtico, aunque sea imperfecto, que lo falso, que tiene en realidad malas intenciones. Bueno, eternos lectores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este libro versus película sobre Coraline. En lo personal, a mí me gustó muchísimo más la película que el libro, por todo esto que les decía anteriormente. Pero cuéntenme ustedes si les gusta tanto el libro como la película por igual, o si les gustó más el libro o la película y por qué. Como siempre, los leo en comentarios y nos vemos la próxima. ¡Chau!